Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día muy especial y es que estamos celebrando la fiesta de Hanukkah. Estamos llevando a cabo el servicio a través de la palabra de Dios, descubriendo que un día como esto Jesús vino al mundo, la luz vino al mundo y trajo la enseñanza correcta para nuestras vidas. Así es que esperamos que se queden con nosotros al mensaje. Yo sé que va a ser de grande bendición para sus vidas. Y este día va a ser un día especial para ustedes con la ayuda del Señor. Dios los bendiga y regresamos con el mensaje de la palabra de Dios. La fiesta de la Hanukkah es una fiesta que fue establecida en el año 125 antes de Cristo. Y ellos empiezan esta ceremonia encendiendo la luz de la Hanukkah. Esta no es una Hanukkah, esta es una menorá, ok, pero ellos empiezan a encender una luz el primer día en una leyenda o en una historia de que ellos no tenían aceite para su lámpara y ellos necesitaban tener su lámpara encendida. Durante 8 días, milagrosamente, el poquito de aceite que tenían les duró para completar ese evento. Así es que ese es un evento que celebran los judíos. Nuestro Dios es un Dios de fiestas. A Dios le gustan las fiestas. Es por eso que Él estableció fiestas para su pueblo, que nosotros de alguna manera observamos. No podemos celebrarlas como las celebraban porque no hay templo. Entonces no se pueden llevar ni las ofrendas, ni muchos rituales que se llevaban a cabo, pero nosotros los celebramos de una o de otra manera. La fiesta de Hanukkah no es una fiesta que aparezca en la Biblia, sino que es una fiesta netamente judía, ¿vale? Así es que Hanukkah es una celebración de 8 días. Buscan reafirmar los ideales del judaísmo y también conmemoran la dedicación del templo en Jerusalén, por lo que se enciende una vela, como dije anteriormente, cada día durante 8 días. Esta festividad, hermanos, recuerda la victoria de los macabeos sobre los sirios y la dedicación del segundo templo de Jerusalén en el año 165 a.C. También conmemora el milagro del candelero que ardió durante 8 días, como les había dicho. Y hermanos, ¿qué puede decir la Biblia acerca de esto? Bueno, la Biblia no dice nada acerca de Hanukkah. De acuerdo con la enciclopedia británica, la celebración de Hanukkah no se menciona en la Biblia, pero es una tradición ampliamente celebrada por la comunidad judía en Israel y en el mundo entero. Amén. ¿Cuál es la historia de Hanukkah? Bueno, Hanukkah conmemora la victoria de los macabeos, la victoria que tuvieron sobre los sirios, ya dije anteriormente. Y esta celebración, hermanos, es una celebración que se llevó a cabo y que después que ellos dedicaron el templo y sacaron a Zeus de su territorio del templo, cuando Antíoco Epífanes metió el paganismo y sacrificó una cerda en el altar de Dios y profanó el templo de Dios, y los judíos celosamente pelearon en contra de esto y lograron vencerlo. En la Biblia no se encuentra esto, pero Jesús en una de estas celebraciones estuvo ahí. ¿Cuál sería el motivo de que Jesús estuvo en esta celebración? Bueno, si Jesús no hubiera estado de acuerdo, o si Jesús no la hubiera aprobado de alguna manera, porque tiene un mensaje espiritual aún esta fiesta, llamada la fiesta de la dedicación y también llamada la fiesta de las luces. Si así no hubiera sido, Jesús nunca hubiera caminado ni haber ido a esta fiesta, a pesar de lo lejos que él estaba de Jerusalén. Su ministerio estuvo en Galilea de los gentiles, pero él tomó el tiempo para estar ahí, y dice la palabra bendita del Señor que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, especifica claramente, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón en ese día, observando esta fiesta que ellos hacían, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuánto nos turbarás el alma?
Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. El Señor había venido, hermanos, para hablar su palabra, para que brillara su luz en medio de los que tenían el conocimiento de la palabra, pero no lo logró. Entonces el Señor le dice: bueno, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero ustedes no son mis ovejas. Así es como, hermanos, vino esta celebración. Como digo, no se tiene que celebrar. Si no la quieren celebrar, no es necesario. No es una fiesta que esté establecida por la Biblia, amén. Pero si la quieren celebrar, no la celebren como Navidad, sino como lo que realmente se llevó a cabo: es ser luz al mundo, es dedicar tu templo, tu vida a Jesús como tu Salvador personal, y recordar esta fiesta en ese sentido espiritual, para tu propia vida, para tu propio beneficio y para honrar a nuestro Dios. De seguro que Jesús se va a pasear por el templo de tu casa cuando tú tengas este sentir para la celebración de esta fiesta que ellos celebraban. Amén. Bueno, ahora sí vamos a entrar al mensaje, y el mensaje es que la luz vino al mundo. Los versos más preciosos que ha habido en la historia, para mi sentir, es Juan 3:16, y para el de muchos. Juan 3:16 ha sido y será siempre la clave para que el mundo pueda entender el amor de Dios para sus vidas. Mi padre se convirtió a través de Juan 3:16. Muchas personas se han convertido a través del mensaje de amor de Juan 3:16. Estaba yo en Egipto, y Egipto es considerado el mundo. Los cristianos no le tienen mucho afecto a Egipto, porque se dice que Egipto representa al mundo, representa el pecado, y el faraón representa a Satanás. Eso es lo que hay en el sentir del cristiano. Estando en Egipto, nos encontramos con que nuestro guía era el último faraón que existió, y él se puso ese sobrenombre. Yo soy el último faraón de Egipto, dice, y con ese nombre lo estuvimos tratando todo el tiempo. Tuve la oportunidad de compartir el evangelio parcialmente, y le pude decir: mira, faraón, hay algo que tú tienes que aprender, porque Dios ama a Egipto. ¿Sabías que Egipto es considerado el mundo? Pues mira, cuando las personas piensen mal de Egipto, tú tienes que aprenderte Juan 3:16, y no se lo pude escribir porque en ese momento alguien llegó. Pero quería marcarlo, y si es posible lo voy a escribir, a mandarle lo que yo sentía en mi corazón. Le iba a decir: tú apréndete esto, y cuando los cristianos te digan de que ustedes es el mundo, tú le puedes decir: es cierto, somos el mundo. Y Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que nosotros creamos en Él. Porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Ese fue el propósito de nuestro Dios, de haber mandado a su Hijo al mundo para salvar a una humanidad perdida. Todos nosotros nos encontrábamos perdidos en el pecado, en el mundo y en la condenación. Éramos candidatos prácticos para el infierno, pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo al mundo para que nosotros fuéramos salvos por Él. La salvación se presentó en este mundo, y todos aquellos que acudieron a la salvación y lo aceptaron como su Salvador fueron salvos y redimidos por su sangre preciosa cuando la derramó en la cruz del Calvario. No así los fariseos, no así los saduceos, no así los religiosos. Existieron 21 denominaciones en aquel entonces cuando el Señor Jesús estuvo, y todas las denominaciones eran denominaciones falsas y malvadas y perversas. Pero la luz llegó al mundo. Dice la palabra del Señor que todo el sistema del cristianismo consiste en creer en ese acontecimiento, que Jesús vino al mundo, y hermanos, el que en Él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Esa es la condenación. Dios no quiere condenar a nadie.
Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos crean en ese acontecimiento que sucedió hace muchos años, cuando Él vino al mundo y se presentó como la luz del mundo, como la palabra bendita del Señor, para dar claridad a la humanidad. Jesús representa la palabra de Dios. Por eso el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús representa la luz que un día quitaría las tinieblas de su lugar y traería la luz bendita, no solamente al mundo, a su casa bendita. Y un día, en el futuro, toda oscuridad y toda maldad y toda tinieblas será quitado, solamente porque el Señor nuestro Dios tuvo ese plan de mandar a su Hijo Jesús al mundo para salvarlo y para perdonarlo. ¿No le dan gracias a Dios por eso, hermanos? Denle un aplauso a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno. Así es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gente no quiere venir a la luz del Señor porque sus obras son malas, no se pueden acercar. Para el diablo ese no fue ningún problema. Trajo las tinieblas a la iglesia, y en la iglesia muchas veces existen tinieblas muy tenebrosas. Hay países, hay estados en donde se siente una patente oscuridad por el paganismo y por la incredulidad y por la maldad de las gentes. Pero todavía la luz de Jesucristo sigue brillando y seguirá brillando, hermanos, hasta que Él venga y establezca esa luz en la tierra. Y entonces sí, dice la palabra del Señor, que en el reino de nuestro Señor Jesucristo el sol brillará 7 veces más que lo que brilla ahora, y la luna brillará como el sol. Esas son las promesas de Dios, y eso es el principio de que desaparezcan completamente las tinieblas del universo. Porque quiero que entiendan ustedes que el universo no existían las tinieblas, no había oscuridad, no había tinieblas. Solo que hubo algo que sucedió en esta tierra. La palabra bendita del Señor nos habla que el Señor hizo el cielo y la tierra. Dios, cuando hizo el cielo y la tierra, formó un Edén, y en ese Edén, hermanos, existía la luz, no había tinieblas. Oiga bien, no había tinieblas. Si usted se podía meter a una cueva, aún en esa cueva no había tinieblas, no existían las tinieblas. Pero hubo un acontecimiento que sucedió en el Edén. Y en el Edén, hermanos, fue fundado, o fue creado, o fue puesto el enemigo, el ángel Luzbel fue puesto en ese lugar. Y dice la Biblia que en el Edén, en el huerto de Dios, hablando de Satanás, estuviste. De toda piedra preciosa eran sus vestiduras, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí subiste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Qué tremenda desgracia sucedió en el universo, hermanos. Su criatura preferida, su criatura perfecta, se convirtió, hermanos, en Satanás, y, hermanos, corrompió a todos los habitantes que existieron en ese entonces junto con él, ángeles, querubines, serafines, o lo que haya existido, los sublevó y hizo que se rebelaran contra Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo iba Dios nuestro Señor a poder venir y habitar en la tierra en medio de la contaminación, en medio del pecado, en medio de la maldad? Dios no podía hacer esto.
Dios no, Dios es luz, Dios está en todos lados, Dios abarca todo lo que se llame universos, hermanos, todo lo que se llame existencia. La presencia de Dios está ahí y su luz resplandecía. Pero ahora nos encontramos con un problema, que Satanás se rebeló contra Dios. Y hermanos, Satanás quería subir al cielo y sentarse en el trono de Dios y ser semejante a Dios. Todo eso sucedió en el huerto del Edén, en donde Dios puso a Satanás, aquí, en donde fue después el segundo Edén. Ahí estuvo, hermanos, y cuando Dios se entera de esta situación, hermanos, entonces acontece algo que en la Biblia lo revela en el capítulo 2 de Génesis. Si Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿qué Dios iba a crear un caos? ¿Qué Dios iba a crear una oscuridad? ¿Qué Dios iba a crear un desastre en esta tierra cuando Él es perfecto? No, Él creó un cielo y una tierra preciosa, perfecta, y la puso, hermanos, en el huerto del Edén, y puso ahí a su ángel favorito para que lo cuidara y para que le alabara y para que fuera su creación perfecta. Pero su creación perfecta se corrompió y ahora nos encontramos con un problema. Dice la Biblia en el verso 2 de Génesis: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Vamos a ver el verso 2. La tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo sucedió este evento? ¿Cómo pudo haber existido este desastre, hermanos, en ese precioso Edén que Dios había hecho? ¿Cómo fue que sucedió? Algunos teólogos dicen que Satanás se enojó tanto porque Dios lo había desterrado, que empezó a destruir toda la creación de Dios, y que empezó a oponerse a Dios y a destruir y a traer las tinieblas. Y eso no lo podemos encontrar en la Biblia. Pero lo que sí podemos encontrar en la Biblia, hermanos, es que fue el mismo Dios el que, después de haberse enterado de lo que estaba sucediendo en la tierra, no porque no supiera, hermanos, no porque no supiera aún las intenciones de Satanás, no por eso, sino que la Biblia lo especifica y dice que Dios se enteró lo que estaba sucediendo en la tierra, con su creación, con su perfección, con todo lo que Él había hecho, y dijo: ¿cómo voy a bajar ahí? Él no se puede, Él es santísimo, Él es purísimo, nunca nadie lo ha visto, nunca nadie lo verá. Por su santidad, hermanos, por su santísima santidad que Él tiene, no se podía contaminar. Así es que, hermanos, Él tuvo que hacer un plan, y Él tuvo que crear las tinieblas. No como la vemos ahora, no en el sentido de que adulterio, pecado, de eso, no, sino simplemente en el sentido que Él nunca iba a estar en las tinieblas, que las tinieblas tenían que estar separadas de su presencia, pero cuando Él llegara, las tinieblas se tendrían que ir. Ese es el plan de Dios, y siempre ha sido el plan de Dios. Las tinieblas desaparecerán, no habrá tinieblas. Cuando se establezca el reino celestial, no habrá esas tinieblas, sino todo será luz. Pero por lo tanto, hermanos, vamos a leer cómo fue que sucedió este acontecimiento, para no echarle la culpa a Satanás. Satanás no tenía parte ni suerte, era Dios el que tenía que poner las tinieblas aparte. Cuando Dios pone las tinieblas aparte, el diablo inmediatamente dijo: esto es mío, y Dios se lo concedió. Las tinieblas es de Satanás. Satanás vive en las tinieblas, todavía vive en las tinieblas. Los demonios están en las tinieblas, en la oscuridad. Ese es su lugar. Dios no puede estar ahí, porque Él es luz. Salmos 18. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron, porque se indignó Él. ¿Por qué se indignó? Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por Él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento.
puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nube de los cielos. La oscuridad, las tinieblas aparecieron ahí, hermanos, y fue Dios el que puso esto como una cortina para que de ahí Él no iba a estar. Por eso es importante que nosotros entendamos este mensaje, porque el diablo se ha encargado de traer tinieblas a la humanidad. Y durante todo el tiempo, hermanos, que Jesús no había venido a esta tierra, el diablo trajo las tinieblas y las personas, los humanos, no se podían convertir al Dios de Israel, porque la influencia maléfica del enemigo y su oscuridad en el pecado, en la maldad, en las tinieblas, hacía que los pueblos se contaminasen, se pervirtiesen y que no hubiera modo de salvación para ellos. Dios tenía que destruirlos a través de pestes, a través de desastres, y Dios los destruía. No había salvación por ellos. Dios escogió un pueblo, hermanos, y este pueblo que el Señor escogió, hermanos, lo escogió para que fuera luz del mundo, como te escogió a ti y a mí. Sigue diciendo el Salmo: por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbono de fuego. Envió sus saetas y las disparó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, y por el soplo del aliento de tu nariz. Así fue, hermanos, como el verso 2 del capítulo 1 de Génesis se puede interpretar. Este acontecimiento sucedió ahí. No sucedió en el diluvio, que nada tiene que ver en el diluvio. Hay más textos que prueban que fue Dios el que destruyó, hermanos, su creación, que destruyó la perfección que Él había hecho en el huerto del Edén. Tristemente, hermanos, vuelvo a repetir, el diablo se ha encargado de traer tinieblas al pueblo de Dios. Le encantan las tinieblas. Las iglesias muchas veces se mueven en tinieblas porque no han entendido el lugar de Dios en sus vidas. No han entendido el lugar de Satanás, que hace estragos en las vidas de las personas. Y muchas iglesias que están viviendo en tinieblas porque no existe en ellos el amor de Dios, y porque las tinieblas cubren sus vidas, ni cuenta se dan de que están mal delante de Dios y que Dios les va a demandar por participar de las tinieblas infructuosas que dice Pablo, las tinieblas de maldad que existen. El pueblo de Dios que había comprado, el pueblo de Dios con el que había hecho pacto, el pueblo de Dios con el que se había casado en el monte Sinaí, hermanos, lo traicionó la noche de bodas. Cuando Él dio sus mandamientos de que debían de amar a Dios sobre todas las cosas, cuando Dios le dio el mandamiento de que no tuvieran dioses ajenos delante de Él, el pueblo de Israel se rebela contra Él y hacen que las tinieblas desciendan al pueblo de Dios. Dios desde el alto, hablando con Moisés, se da cuenta del asunto y le dice: mira, baja porque tu pueblo se ha corrompido. El pueblo se corrompió y todo lo que era la adoración a Dios se transformó. El diablo se ha ocupado de transformar toda la adoración de Dios en el pueblo de Dios, hermanos, trayendo tinieblas, oscuridad. Y muchas veces la gente ni cuenta se da. Hay cánticos que no tienen nada que ver con Dios, pero más en cambio ocupan un primer lugar en la venta en el mundo, porque hasta los inconversos lo compran. Hubo un canto de un conjunto que se llamaba Striper. Tuvo, hermanos, la idea de poner un canto que se llamó Hasta el diablo cree, y ese canto ocupó uno de los primeros lugares en ventas en el mundo. La gente no se da cuenta muchas veces en dónde está parada, y por eso hay tantas tinieblas en la vida de las gentes. Viven en tinieblas porque la luz no puede entrar a ese lugar, porque las tinieblas son densas y patente oscuridad. Tenemos que entender nuestra situación en nuestra vida, en nuestra iglesia. No podemos traer tinieblas a nuestra casa, no podemos traer cosas que sean abominables a nuestra casa. Cuando nosotros fuimos a Egipto, les recomendábamos a los hermanos: no lleven nada de este lugar,
Todo eso es tiniebla y oscuridad. Hermanos, nosotros no podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino al contrario tenemos que reprenderlas. El pueblo dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Pueden suplir, hermanos, fácilmente un líder, pero no pueden suplir fácilmente al que los dirige, que es Dios. Para ellos se les hizo fácil desatenderse de Moisés y decir: queremos un líder entre nosotros. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con el buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Se dan cuenta, hermanos, en el mundo en que vivimos en estos días? Las iglesias celebran cultos y servicios a nuestro Dios, y hermanos, no saben ni siquiera, no pueden ver ni siquiera por las tinieblas que los acechan. Ayer me daba mucha tristeza, no sé si mi esposa les mandó un testimonio de un muchacho que era cristiano, vivió en las cosas de Dios, y él asistía con sus padres a las reuniones de pastores y veía los pleitos que había entre ellos. Decía: yo nunca quiero ser pastor. En esa forma, hermanos, las tinieblas entran a las iglesias. Pleitos entre los pastores, pleitos entre los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Tinieblas. Mas en cambio, los domingos decimos: mañana será fiesta a Jehová, y no nos damos cuenta de las tinieblas en que estamos viviendo. Eso es terrible, hermanos. Y la situación es muy visible en estos momentos, a través de la falta de oración y de fe de las congregaciones y de las gentes que han aceptado a Jesús como su Salvador personal, que no tienen ni poder ni autoridad aún ni sobre sus hijos para poder reprender los demonios y sujetarlos en el nombre de Jesús y hacer que sus hijos sean hijos de Dios. Qué difícil, pero no imposible. Cuando la luz está en tu vida, tú alumbrarás no solamente a tu alrededor, sino alumbrarás a tus hijos, y tus hijos verán y no podrán decir no, porque han visto el testimonio que tú tienes y la forma en que tú les has enseñado, a caminar en luz. Tenemos que reaccionar, hermanos. La gente ha preferido aceptar, hermanos, a sus hijos con problemas sexuales, y ni modo, pues ya si Dios lo quiso. No, Dios no quiere las tinieblas en tu casa. Dios no quiere las tinieblas en la congregación. Dios, hermanos, vino para salvar. Nos encanta cuando vienen las personas que son de homosexuales, que vengan, que se sienten, que escuchen la palabra del Señor. No serán igual cuando se vayan. Dios obrará en sus vidas, los cambiará. La luz del evangelio llegará a sus vidas, los transformará, los cambiará, porque ese es el plan de Dios en su pueblo. Y no podemos decir: pues ni modo, ya pasó. No podemos decir eso, ni Dios lo dijo. Dice que vino y enojado trajo las tinieblas, y dijo: aquí no quiero tinieblas, y los echó, hermanos. Y toda su creación y todo lo que hubo ahí se convirtieron en demonios malignos que todavía andan propagando las tinieblas en medio del pueblo del Señor. Y un buen ejemplo es la congregación que Dios levantó para que fueran luz. Levántate, resplandece, dice, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti, le dice a su pueblo. Y su pueblo, hermanos, no entendió el mensaje de él. Esa es tiniebla, hermanos. Vivir en una casa con odio, con resentimiento, con rebeldía, es brujería, es hechicería, y eso Dios no le agrada. Dios, en su infinita misericordia, resplandece y trae luz. El problema somos nosotros. Nosotros, cuando nos endiosamos a nosotros mismos y empezamos a decir: Dios me dijo. Y no dudo que Dios le diga a personas, no dudo que Dios les habla a personas que estén consagradas a Dios, pero que alguien diga que Dios le dijo
para cambiar algo que en la Biblia está establecido, esas son tinieblas. Amén. Esa es oscuridad. Eso no es verdad, hermano. Tenemos que cuidarnos de esa oscuridad. Que las gentes, los hermanos digan, no, está bien, acéptalo, al fin que todo el mundo lo tiene, tú acéptalo, pues, está tranquila. Eso es tiniebla, hermanos. No podemos nosotros admitir las tinieblas. El Señor le dijo, no puedes permitir las tinieblas. Hermanos, esa palabra Dios me dijo ha sido un verdadero problema para el mundo y para las personas que están en tinieblas. Piensan igual que el pueblo de Israel. Hoy va a ser fiesta para Jehová. Dijo uno que se levantó ostentosamente en una conferencia: Jehová tiene un mensaje para ustedes. Jehová dice que así como Moisés tiró los muros de Jericó, así el Señor va a hacer grandes cosas entre ustedes. Y un hermano por ahí lo corrigió y le dijo: hermano, no fue Moisés, fue Josué. Tuvo el descaro de decir: Jehová pide disculpas, fue Josué. La oscuridad, las tinieblas no dejan ver a las personas por su vanidad, por su orgullo. Quieren brillar, hermanos. Y eso no es el camino a Dios. Sucedió algo que no les puedo contar. Pero que me dio mucha tristeza saber, hermanos, que las tinieblas existen en medio del pueblo de Dios. Dice San Pablo: reprende las tinieblas. No participes de las tinieblas de oscuridad, no seas parte de ello. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Decía yo anteriormente, los pueblos eran destruidos, hermanos, porque la luz no les llegaba el arrepentimiento, no les daba ni siquiera la idea: vamos a estarnos con el pueblo de Dios, vamos a unirnos a ellos. Tenían aún miedo del Dios de Israel. Las tinieblas se estuvieron permaneciendo durante muchos años, y entonces, hermanos, aparece Jesús, la luz del mundo. Y dice que cuando Él apareció, dijo: yo soy la luz del mundo. Y cuando Él aparece, hermanos, empiezan las tinieblas a estremecerse. Y llega el Señor a la iglesia en donde se reunían los hermanos, y de repente ahí estaba un endemoniado. Y cuando ve a Jesús, dice que en la sinagoga aquel empezó a gritar: Jesús, ¿por qué me atormentas? ¿Por qué has venido a atormentar? La luz había entrado a la sinagoga, y aquel hombre malvado espiritualmente y endemoniado reaccionó rápidamente a la luz y no pudo permanecer en las tinieblas, porque la luz había llegado. Qué increíble, hermanos. Ojalá Dios quiera que nosotros podamos tener luz en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Que no juguemos con el pecado, que no traigamos cosas abominables, que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprendamos en el nombre de Jesús. Que no exista la rebelión, que no exista la habladuría, que no exista, hermanos, la mentira, que no exista, hermanos, la ventaja, que no exista, hermanos, la hechicería ni la brujería que viene a causa de la rebelión y, hermanos, todo lo que se llama pleitos, iras y contiendas. Que no exista eso en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a vivir en la luz? ¿Cómo vamos a vivir en la luz? Miren, hermanos, para el tiempo que Israel, el reino del norte, fue tomado por los asirios, dice, hermanos, que dice la palabra de Dios que cuando llegaron los de Asiria a poblar lo que es Samaria, llegaron ahí, los leones se los tragaban, los animales los exterminaban, y ellos se espantaban. Dicen: algo hay aquí. Dice: nosotros no conocemos las costumbres de los dioses de este lugar. Y el rey de Asiria mandó israelitas que vinieran a Samaria para que les enseñasen las costumbres del Dios de Israel. Dice la palabra de Dios, hermanos, que llegaron ellos y empezaron a predicarles el Dios de Israel. Los leones empezaron a calmar, pero dice la palabra del Señor que los israelitas les enseñaban acerca del Dios de Israel, y que todos, dicen, adoraban al Dios de Israel, pero también adoraban a sus ídolos para complacerlos. Las tinieblas no se podían separar de esta gente, como no se pueden separar hasta este día. Tenemos que entender, hermanos, cuando Jesús viene a la necesidad. Ojalá Dios quiera que nosotros entendamos eso. Estamos necesitados de Dios, estamos necesitados de la luz, estamos necesitados.
A veces, hermanos, la gente que toma ventaja de los seres humanos inventa cosas que no están ni siquiera escritas en la Biblia. Hay rumores de que va a haber una oscuridad de 3 días, va a haber una oscuridad de 3 días y el mundo está espantado. No veo en la Biblia ninguna oscuridad de 3 días que vaya a haber. No la veo. No sé si usted la ve. Pero la gente se desvive, hermanos, queriendo impresionar a otros y queriendo, como dicen en mi país, apantallar a otros, diciendo que Dios les habla. No dudo que Dios les hable. Yo sé que Dios le ha hablado a muchas personas, pero no para sembrar barbaridades ni herejías en medio del pueblo, sino palabra de exhortación, palabra de dirección. Sé que Dios habla y lo puede hacer, pero no podemos ostentar y decir y equivocarnos y echarle la culpa a Dios que fue el que se equivocó. Eso no puede existir, hermanos. Así es que es importante que entendamos esto. Si Samaria, hermanos, se creó en el paganismo, cuando ellos crecieron, cuando ellos se multiplicaron, los judíos se separaron de ahí. Los judíos no podían pasar por Samaria. Pero un día Jesús pasa por Samaria. Y hermanos, cuando pasa por Samaria, se encuentra, hermanos, con la mujer samaritana. La luz le resplandece a Samaria y Samaria empieza a entrar en un avivamiento, en un fervor acerca de Dios, porque la luz había llegado a su vida. De manera que cuando Felipe el evangelista llega a Samaria, dice que hay un avivamiento tan tremendo que aún un mago que engañaba al pueblo se convirtió, y aún ese mago andaba entre el cuerpo ministerial, podemos decir, y él se espantaba y veía de lo que las señales que Felipe hacía en el nombre del Señor. La luz llegó a Samaria. La luz puede llegar a tu casa, pero ¿cómo está tu casa? ¿Puedes distinguir en tu casa las tinieblas? ¿Lo puedes distinguir en tu casa? ¿Puedes ver lo que existe en tu casa? Hay personas que ni siquiera se dan cuenta, tienen ídolos en sus casas. Hay personas que tienen idolatría, hay personas que tienen revistas hasta pornográficas, hay personas que no se dan cuenta de la situación, ni de la rebeldía de sus hijos, ni de lo que está pasando atrás de ellos. Y cuando se dan cuenta se quedan callados y no hacen nada por ponerse delante de Dios en oración y clamar a Dios para que venga su luz y alumbre sus moradas. La luz, hermanos, cuando Jesús nació, era una luz resplandeciente. Algunos planetas se cree que se juntaron y era una luz que alumbraban. Y el profeta declara: Él será luz para los gentiles. Él traerá la luz a los que nunca la conocieron. Por esa bendita luz nosotros hemos creído y hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, porque un día nos amaneció la luz. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, tierras paganas, sin conocimiento de Dios, sin Torah, sin la instrucción de Dios. Dice la Biblia que la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Los que vivían en regiones de sombras de muerte, una luz les resplandeció. Esa luz, hermanos, que resplandeció, un día llegó a nuestra colonia. Bendito día en que llegó esa luz. Esa colonia, nuestras colonias, como ustedes pueden ver, llenas de paganismo y de maldad. Recuerdo el hombre que le habló la palabra de Dios a mi padre, un humilde albañil. Mi padre se convierte a través de Juan 3:16. Hermanos, yo era testigo cuando pasaban estos siervos de Dios, cómo la gente los vituperaba, pero ellos eran luz para la ciudad. Eran luz, hermanos, que brillaban y se podían distinguir, hermanos, sus vidas honestas, sus vidas de santidad. De manera, hermanos, que muchos años después que ellos estuvieron ahí, el evangelio llegó a esas ciudades y ahora hay infinidad de templos en esos lugares. Ojalá que tengan luz. Porque si algo afecta a nuestras ciudades es la falta de luz. Yo recuerdo cuando llegué, hermanos, a mi colonia, no había luz, y a alguien con muy buena intención jaló un cable de luz desde la planta donde había luz y la jaló como unos 3 kilómetros. De ahí nosotros también tomamos un poquito de luz prestada porque no se pagaba. Y hermanos,
éramos tantas personas colgadas de esos cables que cuando prendíamos el foco, apenas se miraba el foco. Éramos muchos, pero llegó la luz. Me gozaba tanto, hermanos, en la noche quemar los focos, porque en la noche pues nadie prendía su luz, ¿verdad? Yo prendía mi foco, prendía, pero muchísimo, y se apagaba. Ojalá Dios quiera que no tengamos esa clase de luz en nuestra vida espiritual. Que no brillemos, que no hagamos, que no digamos, que no profeticemos, que no digamos que Dios nos dice y que hagamos y deshacemos. Y al rato, ¡pum!, se apagó. No, vamos a ir a la planta, la planta que es la original, donde no falta la luz. Donde, fíjense ahorita, hermanos, se está haciendo electricidad del viento, se está haciendo electricidad, hermanos, de los generadores, se está haciendo electricidad, hermanos, aún de las pompas de agua. Aún los generadores de agua hacen luz. Se está haciendo luz de todas, hermanos. Okay. Hay carros de electricidad, dan luz. Hay baterías, dan luz. Infinidad, estamos llenos de luz, en otras palabras. Los pueblos, hermanos, se gozan en estos días de Navidad prendiendo miles de focos, millones de focos, hermanos, porque existe la luz. Pero ¿cómo está su luz de su corazón? ¿Cómo está su luz de su corazón? La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí era donde Jesús tuvo su ministerio. Hermanos, ellos les fue prohibido por su rey ir a Jerusalén a aprender la Torá. Ellos no podían ir a Jerusalén. A ellos los criaron en un mundo, hermanos, de religión. Jeroboam inventó, hermanos, la religión y puso la religión en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel desconoció completamente, hermanos, las fiestas de Dios. Inventaron sus propias fiestas, hicieron sus propios sacerdotes, se desligaron del sacerdocio levítico y, hermanos, no tenían esa luz del evangelio, no tenían esa luz de la palabra de Dios. Por eso la mayoría del ministerio de Jesús fue en Zabulón y en la tierra de Neftalí, en donde la gente estaba necesitada de luz. La luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cuando los sacerdotes, cuando los escribas y los fariseos supieron lo que estaba sucediendo en Samaria, ahí vienen, hermanos, a combatir y a contradecir lo que Jesús decía. No podían igualar el poder de Dios. Jesús dice, me da tristeza que están como ovejas que no tienen pastor. Y ellos se enojaban. ¿Cómo que no hay pastores? Aquí estamos nosotros, por eso estamos. Eran líderes, hermanos, que vivían en oscuridad, que vivían en maldad. Por eso Jesús, hermanos, dice que llegó y Zabulón fue, hermanos, bendecido cuando el pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz, y a los que vivían en regiones de sombras y de muerte una luz les resplandeció. ¿Dónde creen que vivía el endemoniado gadareno? No vivía en Jerusalén, vivía en Galilea de los gentiles. Dios compasivamente lo ve en su situación, sea lo que sea, malvado, perverso y todos los que hacía, no importaba, era un alma de Dios, y el Señor en su luz llega y le resplandece y lo restablece y lo hace que se siente en su sano juicio. Esa es la luz que ha alumbrado al mundo. Qué lástima que los hombres amen más las tinieblas que la luz. Les importa más, hermanos, su ministerio, les importa más sus títulos, les importa más el dinero, les importa más los aviones, les importa más que los tengan como número uno, cuando debiéramos ser los que servimos al pueblo de Dios. Tinieblas se ciernen en las congregaciones. Tinieblas hay en las congregaciones y la gente no puede ver que están viviendo en tinieblas. Examinen sus vidas, simplemente vean lo que los rodea y libérense en el nombre de Jesús. ¿Por qué creen que no hay paz en los hogares? ¿Por qué creen que hay pleitos en las vidas de las gentes? ¿Por qué creen que hay pecado en las gentes? Adulterios, fornicaciones. ¿Por qué creen, hermano? Porque hay tinieblas dentro del pueblo de Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vendrán tiempos, yo se los he dicho, muy difíciles. Vendrán tiempos de prueba, de tribulación. Es necesario para que la gente pueda volverse de las tinieblas a la luz. Cuando venga la tribulación, cuando venga la prueba, la gente va a acudir a Dios. Los que quieran acudir a Dios, los que no, dice
No quisieron porque amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En el libro del profeta Joel hay una expresión de Juan 3:16, hermanos. De tal manera amó Dios al mundo. En Joel, hermanos, habla acerca del juicio y de la tribulación que vendrá, hermanos, pronto en el mundo. ¿Para qué es esa tribulación? ¿Para qué es esa prueba? ¿Para qué son esas tinieblas? Para que la gente pueda salir de las tinieblas y ver la luz. Dice Joel: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Se dan cuenta de lo que estamos leyendo? ¿Se dan cuenta de lo que estamos leyendo? Muchos no creen que esto va a suceder. Creen que la iglesia se va a ser arrebatada y ellos no van a pasar ninguna prueba. Eso no es verdad, hermanos. Ahí la prueba es lo que trae salvación. La prueba es lo que trae reconocimiento. La prueba, la tribulación, trae, hermanos, la seguridad delante de Dios. Y todo aquel, dice, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque del monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Salvación, vida eterna, aún en medio de las tinieblas, aún en medio de las pruebas. Necesitamos salir de las tinieblas. Necesitamos salir, hermanos. Me espanta simplemente saber que personas viven en tinieblas, en oscuridad, y aunque tú le traigas la luz a su vida, no la pueden mirar, porque las fuerzas del enemigo, hay una patente oscuridad en ellos. Satanás vive en oscuridad, hermanos. Satanás está en oscuridad. Sus demonios están en las tinieblas, están en la oscuridad. ¿Por qué nosotros tenemos que estar ahí junto con Satanás? Cuando la luz de la palabra nos resplandece, es la palabra de Dios la que es la luz del mundo. Jesús dijo: yo soy la palabra, yo soy el verbo, yo soy la Mirna, yo soy la palabra escrita, yo soy la Torá. Él es nuestra guía. Por falta de instrucción, Zabulón y Neftalí y todas las ciudades del norte perecieron porque no tenían instrucción, no tenían la luz de la palabra bendita del Señor. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Ese es el mensaje para nosotros en este día. El mundo, hermanos, en estos días celebra la Navidad. Oh, hermanos, qué tiempos tan hermosos fueron para nosotros la Navidad. Claro, no eran como los de ahora. Jamás en mi vida que yo asistí a la iglesia oí nunca nada de Santa Claus. Y si lo oía, ni sabía ni quién era. No existía el Santa Claus, no existían todas esas cosas que han inventado. El sentir que había anteriormente era el sentir que nosotros no sabíamos, que Jesús había venido al mundo y que era la luz. Y nos alumbró. Aún en Navidad nos alumbró. Porque muchos de nosotros tenemos la experiencia de la Navidad, cuando nosotros fuimos salvos y sentíamos la presencia de Dios. Recuerdo para mi buena memoria que todo lo que tenemos ahorita sería fantástico en aquellos años. Pero en aquellos años, en los años 70, en los años 60, hermanos, cuando conocí al Señor, me acuerdo que el copastor, un hombre de Dios, hizo un pequeño pesebre, hizo una luz bien preciosa, y nosotros nos regocijábamos en la luz que él había puesto, y en ese dibujo que él había puesto nos satisfacía bastante. Tuvimos un servicio preciosísimo, se derramó el Espíritu Santo. Esa noche nos invitaron a cenar, pero íbamos con esa memoria de que Jesús había venido al mundo para alumbrarnos. Él nos había alumbrado. ¿Qué pasó? Vinieron las tinieblas y tomaron posesión completamente de lo que era en aquel entonces la Navidad. Qué tristeza, hermanos. Ojalá Dios quiera que nosotros podamos vivir nuestra Navidad hoy, mañana, pasado mañana y todo el tiempo, y podamos reconocer que Jesús es la luz del mundo. No importa lo que el diablo diga, no importa lo que el mundo diga, Jesús es la luz que alumbra mi corazón, alumbra mi familia, alumbra mi trabajo, alumbra mi camino, alumbra la congregación, que eso es lo más importante que debe haber en el corazón de un hijo de Dios. Denle un aplauso al Señor.
Para terminar, hermanos, una vez más Jesús se dirigió a la gente y le dijo, me dirijo a ustedes. Jesús una vez más se dirige a ustedes y les dice, Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Andas en tinieblas? ¿Cómo es tu vida, hermano? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué has almacenado en tu mente, en tu corazón, en tu alma? ¿A qué le tienes más cariño en tu mente, en tu vida? Jesús te dice, Él es la luz. Si tú le sigues, no andarás en tinieblas. Distinguirás las tinieblas fácilmente. Yo no sé, hermanos, cuántos de ustedes pueden sentir, pero cuando entran a un lugar oscuro, lo primero que quieren es luz. A mí ya me fallan un poco los ojos, y cuando entro a un lugar necesito una lámpara para ver perfectamente bien. Ojalá que esa lámpara siempre sea la palabra de Dios para que me alumbre. Pero tenemos que entender, hermanos, que Él es la luz del mundo. Ahora les quiero dar una buena noticia. La buena noticia, hermanos, que un día se acabarán las tinieblas. ¿Se acuerdan que en el principio corrió Dios los cielos y la tierra? ¿Se acuerdan que la luz de Dios abarcaba los mundos? Si hay universos, si hay mundos, millones o billones o decayones de mundos que hagan a través de la atmósfera que existe, la luz del Señor siempre existió ahí. Cuando existió el pecado hubo tinieblas, pero dice la palabra bendita de Dios que un día desaparecerán las tinieblas. Yo solo espero ese día, dice un canto, en que Cristo volverá. Aparición tan gloriosa, todo ojo le verá. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Un día se van a acabar las tinieblas. Tú vas a entrar en una cueva y no va a haber tinieblas. Tú vas a estar en un lugar oscuro, un lugar que no hay nada, y habrá luz. Porque la luz de Dios va a alumbrarnos. La luz del Señor nos va a alumbrar. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo. Porque era un mundo lleno de caos, hay un mundo lleno de tinieblas, hay un mundo lleno de maldad, hay un mundo lleno de pecado que tiene que terminar. Y ese día va a llegar cuando Él baje a la gran Jerusalén, y entonces habrá luz en su casa. Hermanos, pónganse de pie. Vamos a orar al Señor. Quiero que esta mañana pienses en tu vida y tomes la responsabilidad. Oído bien, toma la responsabilidad de que haya luz en tu casa. ¿Me entendieron, hermanos? Ok, no paguen la luz. Y van a ver si no están llorando buscando velas y lámparas. Que necesitamos luz, claro que necesitamos luz. Pero ¿cómo está tu luz? ¿Como mi foco? Que apenas se miraba porque todos estaban tomando de él. ¿Así está tu luz? No está brillando, ¿por qué? ¿Por qué no brilla tu luz? ¿Por qué no está resplandeciendo? Porque lo que gira alrededor de ti son tinieblas. Tu casa, tus hijos, tu carro, tu trabajo. Donde te mueves, hay tinieblas y no te das cuenta que ahí hace falta la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, pero si nosotros somos tinieblas, dice el Señor, ¿cuán más duro van a ser las tinieblas? Si de por sí somos tinieblas, caminamos en tinieblas, ¿cómo van a ser las verdaderas tinieblas? Piensa por un momento qué está rodeando tu casa. Piensa por un momento en qué cuarto no hay luz en tu casa. Seguro que si es luz física comprarás un poco, pero si es luz espiritual, ¿qué vas a hacer? ¿Dejarás que tu hijo viva en tinieblas? ¿Lo dejarás que viva y muera en tinieblas? ¿O harás algo por llevarle la luz y decirle que Dios tiene poder y que Él es la luz para salvarlo y perdonarlo? Así dice la palabra bendita del Señor, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es triste y lamentable que el mundo viva en un mundo de oscuridad, de tinieblas, de maldad y de pecado,
Cuando la luz de la palabra de Dios, cuando la luz del Evangelio se encuentra en las Sagradas Escrituras, en la palabra bendita del Señor, en las instrucciones que Él nos dejó para que nos alumbre, para que nos dé luz, dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz que resplandece de nuestro Señor Jesucristo nos hace acercarnos a Él. Podemos reconocer las tinieblas que rodean a nuestro alrededor a través de escudriñar las Escrituras, a través de llevar a cabo las enseñanzas de Jesús. Nosotros podemos ver que la luz está en nuestras vidas cuando caminamos rectamente de acuerdo a esa luz. Así es que esta mañana es un día muy especial para nosotros. Los judíos celebraban la fiesta de las luces y ellos celebraban su dedicación al templo después de siglos de esclavitud, del pecado, de que Antíoco Epífanes los había conquistado, los sirios griegos y todas esas tribus los habían subyugado, les habían quitado su Torá, les habían quitado su enseñanza. Ellos lucharon fielmente por lograr su liberación y un día lo lograron y celebraron esa fiesta que llaman Hanukkah, día de la dedicación del templo, día de las luces. Hoy es un día de luz para nosotros. Hoy creemos que Dios vino al mundo para salvar al mundo y que Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Así es que todo lo que tenemos que hacer es seguir a Jesús, seguir su palabra. Jesús es la palabra, Jesús es la Torá, Jesús es las enseñanzas, Jesús es las Escrituras. Él es nuestra guía, Él es el que nos dirige, Él es el que está con nosotros y nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra. Es que, mis queridos amigos y hermanos, si usted ha vivido en tinieblas, necesita usted la luz. No hay cosa más hermosa que poder encontrar una luz en la oscuridad. Cuando hay una luz y tenemos una luz en nuestras manos, no importa que haga tinieblas, que entremos a cualquier cuarto que no haya luz, con la luz podemos alumbrar. Cristo te quiere alumbrar tu vida, Cristo quiere alumbrar tu corazón, Cristo quiere alumbrar tu alrededor, tu familia, tu trabajo, tu interior. Dios quiere hacer una luz en tu camino. Déjalo que sea una luz en tu vida, acéptalo en tu corazón y pídele que Él venga a tu corazón y a tu vida, de seguro que Él lo hará. Así es que te invitamos para que abras tu corazón, invites a Jesús en tu vida y que Él te alumbre todo el tiempo. Él será tu luz, tu salvación y no tendrás de qué temer porque Él será el que alumbre tu camino. Te bendecimos y damos gracias al Señor por haber escuchado este mensaje, esperando en el Señor que la palabra se cumpla en tu vida y que haya luz en tu alrededor. Dios te bendiga.